Amados hermanos, primero que todo agradecido de estar compartiendo la palabra del Señor y entendiendo que estamos aprendiendo como el Señor nos enseña nuestra fe y es en comunidad. El objetivo de los grupos pequeños involucra que podamos interactuar y entender lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Los últimos seis y el Todopoderoso es como nosotros hemos descrito esta sección que da por finalizado los profetas menores. En las escrituras encontramos distintos profetas de los cuales se desprenden los profetas menores, que son identificados por la envergadura de los textos y por lo local de sus profecías. Tal vez los profetas menores representan una interacción más cercana entre Dios y el hombre. Lo que vamos a ver ahora y los libros que estarían contenidos serían Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Sumado también, se me quedó en el tintero, Malaquías. Si pudiéramos hacer una breve descripción, partiríamos por ese mismo orden con Nahum. Situado en el 626 a.C., menciona nuevamente al Nínive como un lugar que pasará por distintas malas experiencias, tales como destrucción, caídas, saqueos, incluso hasta su eventual fin. Un texto que a lo mejor podemos extraer directamente de Nahum sería Nahum capítulo 2, versículo 13, que dice: pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor Omnipotente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra y mataré a filo de espadas a tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oír la voz de tus mensajeros. Esto es una afirmación del Todopoderoso, el cual declara que su comportamiento hacia lo hecho por este pueblo indica la reducción a cenizas de los orgullosos carros de guerra. Básicamente vemos que este concepto, en primera instancia, lamentablemente vemos a Nínive dentro de este ojo del huracán que debe cambiar una actitud, o si no, ya sabemos cuáles son las profecías que declaran la consecuencia. El libro siguiente es Habacuc, y Habacuc es uno de los libros que relata nuestra total dependencia ante Dios. Esta relación mostrada por el escritor va entre quejas y respuestas de Dios. Algo así yo me lo imaginaba como una especie de honestidad de Habacuc, pero a la vez también una especie de soberbia por el hecho del tono que muchas veces aplicaba para hablar con Dios. El texto bíblico que podemos sacar de aquí es Habacuc 3:17, y dice: aunque la higuera no dé renuevos ni haya frutos en las vies, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor Omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El texto, nosotros nos preguntamos en dónde está nuestra confianza en momentos de crisis. Esa actitud que nos vuelve dependientes del Creador y no de la creación. Qué magistral eso, porque lo que estamos haciendo es indicarle al Señor que aunque no haya siembra, indicarle al Señor que aunque nosotros no tengamos ganado, nosotros nos gozaremos en Jehová. Continuamos con Sofonías, un mensaje para distintas naciones que casi son clientes recurrentes al momento de emitir juicios. En ellas vemos a Judá, Moab, Amón, Asiria, Cus, Jerusalén. Un versículo extraído de Sofonías es Sofonías 2, versículo 9, y dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra.
Se verán campos de espinos y minas de sal, desolación perpetua, y remanente de mi pueblo los saqueará. Los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Es una comparativa de dos ciudades que fueron ejemplares en las escrituras, refiriéndose a ejemplar icónicas por sus acciones que generaron infertilidad incluso en su tierra y otras consecuencias. Continuamos con Ageo, duras palabras para nuestro profeta en un comienzo, hablando sobre el descuido de lo más importante, que es la relación con Dios. ¿Acaso es el momento apropiado para ustedes que residen en casas techadas, mientras que en la casa del Señor está en ruinas? Básicamente es un mensaje a la reconstrucción del templo de Dios. Ageo comienza con algo muy fuerte con respecto a esto, y vemos en su capítulo 1, versículo 5, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Sobre este texto consiste en el pensar detenidamente lo que la no fructificación de sus actividades es producto de un dejo de la relación divina con Dios, ¿cierto? De esta relación divina. Nosotros vemos que particularmente Ageo es confrontado de cómo ellos hacían muchas cosas, pero dejaron de lado lo más importante, que era el templo de Dios, y teniendo los recursos y los materiales en ese momento, porque se veía que se esforzaban, tenían las habilidades, pero básicamente dejaron de lado a Dios. Siguiendo con Zacarías, un mensaje de restauración a favor del pueblo de Dios, vemos limpieza de pecados, destrucción de los enemigos, restauración y un juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. En el capítulo 1, versículo 9 vemos que dice: mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y pondré una inscripción: en un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Vemos que en este texto hay una señal importante sobre la omnipotencia de este Señor, valga la redundancia, todopoderoso, porque vemos esa autoridad que Dios tiene sobre el pecado, ya que, como vimos en este versículo, dice que en un solo día borraré los pecados de esta tierra. Continuamos finalmente con el libro de Malaquías, el libro culmine del Antiguo Testamento, que termina profetizando una situación que será la tarea de Juan el Bautista. En este libro podemos ver sobre el amor de Dios para su pueblo, juicio contra los sacerdotes, una importante palabra sobre el diezmo y las ofrendas. Uno de los versículos que podemos extraer se encuentra en su capítulo final, en el versículo 3, y dice: el día en que yo actúe, ustedes pisarán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Sobre este texto es un respaldo de Dios hacia los enfrentamientos a nuestros enemigos. Si pudiéramos hacer un denominador común sobre cada uno de estos libros, es que hay situaciones que son similares y que tienen que ver con nuestra vida, en donde muchas veces hay un juicio con el comportamiento que nosotros tenemos, y una situación en donde Dios quiere una restauración de nuestra vida. Por otro lado, vemos que en todas las situaciones y en todos los libros hay un denominador común, que es la palabra todopoderoso, el omnipotente, el todopoderoso. En estos 6 últimos libros vemos que es una expresión que está marcada indicando: así dice el Todopoderoso, dice el Señor Todopoderoso. Continuando con
con lo que tiene que ver con los profetas menores. Vimos los últimos 6 y ahora toca ver la segunda parte, que es y el Todopoderoso. Y el Todopoderoso hace alusión acerca de algo real de parte de Dios que nosotros no podemos quizás dimensionar en un 100%. Esto es un video que es una simple descripción gráfica que habla acerca del tamaño de nuestro planeta con respecto a otros cuerpos celestes. Vemos la magnitud de nuestro Sol, de nuestra estrella, lógicamente, con respecto a otros cuerpos celestes. Y mientras más entendemos qué tan pequeños somos, vemos lo poderoso que es nuestro Dios. Por ejemplo, aquí termina indicando cuál sería el tamaño del planeta Tierra en comparación con ese cuerpo celeste, y vemos que serán millones y millones y millones de veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es todopoderoso y es increíblemente e impresionantemente todopoderoso. Y si una de las cosas que cada uno de los profetas menores identificaban y de cierta forma se presentaban, era que presentaban a Dios como el Todopoderoso. Me hace sentido la frase y las expresiones de Habacuc, me hacen sentido las frases y expresiones de cada uno de los profetas al momento de emitir un juicio, porque iban con la autoridad de esta máxima autoridad llamado el Todopoderoso. Vemos que en un momento Habacuc, por ejemplo, indica que independiente, aunque la creación sea de desconfianza, yo debo confiar en el Creador. Y eso me llama mucho la atención y me llena por el hecho de que debemos confiar y creer más en este Todopoderoso. Durante esta búsqueda de algunos versículos me he dado cuenta que existe un gran problema en el hombre, en nosotros, por un poco olvidar lo todopoderoso que es Dios. Cuando nosotros vemos la escritura y dice desierto, desierto os digo, ese desierto, desierto era como una especie de expresión de pongan atención en esto, esta repetitividad de algunas situaciones. Dios, al momento de hablar a través de los profetas, describe quién es y sus características, y hace alusión a su misericordia, a su amor, pero este común denominador que hablan cada uno de ellos quiere decir que nosotros hemos olvidado y nos hemos alejado. Por ejemplo, en el caso de Ageo, me hace sentido las palabras cuando dice, así expresa el Señor, dice reflexionen sobre su proceder. Y da a entender en los primeros versículos de Ageo que se ha dejado de lado esta relación de Dios y nos hemos encasillado directamente en nuestras vidas, en donde hemos dado y creemos que estamos comenzando a dar fruto completamente en nuestras vidas. No así, un poco como lo hacía Habacuc, en donde él de cierta forma ponía su confianza y su completa disposición delante del Señor. Me sorprende el cómo en cada uno de estos versículos expresados la palabra de Dios nos insiste en que podamos nosotros entender esa omnipotencia de Dios que después lo tenemos que llevar en nuestra vida diaria, y cuando entendemos la magnitud de lo grande y enorme que es el Señor, no se nos escapa el conocimiento incluso de lo que es el temor a Jehová.